Si yo te hablo de izquierda, ¿qué personajes se te vienen a la cabeza? ¿El Che? ¿Stalin? ¿Nico del Caño? ¿Leo Messi? Todos estos personajes comparten algo en común. Son zurdos. Ahora bien, ¿hay una sola manera de ser de izquierda? ¿O se trata de un gran multiverso donde conviven y se enfrentan diferentes ideas, aciertos y errores? En este video vamos a desentrañar cada expresión de izquierda que hubo en el mundo. Además, analizaremos detalladamente el comunismo en Argentina. Todo esto con el propósito de que el FIT ponga por 10ª vez al mismo candidato de siempre y saquen 2%. Esa vocación de minoría sí que se puede ver. Para orientarnos, cuando hablemos de zurdos nos referimos a aquellos partidos que promulguen las ideas del comunismo científico. Es decir, no estamos hablando de Perón, que si pensaste que Perón es de izquierda es porque tu coeficiente político es igual al de un mono. Vamos a estar hablando de todos aquellos partidos que leyeron a Karl Marx y decidieron comprar la suscripción premium. Es así como identificamos la primer vertiente ideológica, el cisne negro del capitalismo que comenzó todo. Vamos a hablar del marxismo clásico. El marxismo clásico fue la doctrina elaborada por Karl Marx y Engels. Sostiene que el motor de la historia es la lucha de clases y que el capitalismo será reemplazado por el socialismo y luego por el comunismo, cuando el proletariado finalmente tome el control de los medios de producción. El concepto de clase social es acuñado por primera vez por los fundadores de la economía política, entre ellos Adam Smith, el padre del liberalismo clásico. Este es un dato ideal para tirar en la próxima cena familiar. La filosofía marxista promulga el concepto de materialismo histórico, es decir, la historia tiene un comienzo y un final. Para Marx, la historia se divide en 4 procesos. El comunismo primitivo, es decir, la época de las cavernas donde no había ningún tipo de explotación ni propiedad privada. La sociedad esclavista, la antigua Grecia. La sociedad feudal, básicamente cuando vos ves una película del medioevo se refiere a esa época. Y finalmente la etapa capitalista. Todas estas etapas van a ser inferiores a la etapa final de la historia, que es el comunismo. Ahora bien, la transición del capitalismo al comunismo debía ser a través de la dictadura del proletariado, donde los obreros se tienen que hacer cargo del Estado para eliminar la propiedad privada y crear las condiciones para una sociedad igualitaria. Posteriormente, el Estado sería eliminado. Básicamente, lo que plantean el marxismo clásico es la planificación colectiva de la producción y la distribución. Aquí aparece el problema. Marx murió antes de indicar la manera concreta de cómo se debía llegar al poder o qué hacer en caso de que se llegue a esa dictadura del proletariado. A partir de aquí aparecen las diferentes variantes de la metodología a cómo llegar al poder. Es importante aclarar que todas las metodologías que vamos a mencionar a continuación son marxistas, es decir, todas quieren la eliminación del capitalismo. La primera experiencia revolucionaria bajo fines marxistas fue encabezada por el camarada Vladimir Lenin y su posterior conducción al frente de la Unión Soviética. Así nació el marxismo-leninismo. Mantiene la crítica al capitalismo y el anhelo por una sociedad sin clase basada en la propiedad colectiva, pero añade la idea de la necesidad de un partido comunista centralizado y disciplinado, un partido de vanguardia. Este va a dirigir la revolución y establecer la dictadura del proletariado. Busca la organización del partido y del Estado en la toma de decisiones desde arriba con una apariencia democrática, por así decirlo. Para entenderlo, si para Marx los obreros llevarían a cabo la revolución, para Lenin el Partido Comunista guiaría a los obreros a la revolución. Esta ideología comenzaba una característica muy problemática en las demás experiencias comunistas, la centralidad estatal. Con la muerte de Lenin le sucede Stalin, quien ve que las políticas económicas no están rompiendo con la lógica capitalista. Durante su gobierno van a nacer la noción de stalinismo. El stalinismo introduce el concepto de socialismo en un solo país, que rompe con la idea de revolución internacional. Recordemos que para Marx la idea de patria es una noción burguesa, que hace dividir el interés de la clase proletaria. En el plano económico se implementaron planes quinquenales de industrialización acelerada y colectivización forzosa del agro, a costa de altísimos costos humanos. Cabe aclarar que Stalin tenía la invasión nazi a la vuelta de la esquina. No haber acudido a una estructura de carácter patriótico hubiera sido muy trotskista de su parte, lo que nos lleva a la primer crítica por izquierda que aparece a la experiencia soviética, el trotskismo.
Exiliado y perseguido, León Trotsky propone lo contrario. Para él, el socialismo no puede sobrevivir encerrado entre fronteras. La revolución debe ser permanente y mundial, o será derrotada. El trotskismo denuncia al estalinismo como una traición burocrática. Me pregunto cómo hubiera manejado la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría León Trotsky. Además, para Trotsky, el método revolucionario debe respetar un poco más lo expuesto por Marx y Engels. Así, una de las principales críticas de Trotsky a la Revolución Rusa fue que pasaron de una sociedad tipo feudal a una dictadura del proletariado, sin esperar a un desarrollo capitalista. Para Trotsky, la economía debía estar planificada centralmente por el Estado obrero, pero bajo control democrático de los trabajadores. Es decir, aspira a una gestión participativa, transparente y colectiva de los recursos económicos con plena rendición de cuentas. Nunca llegó al poder una experiencia trotskista, pero sus ideas viven e inspiran movimientos en Francia, Sri Lanka, Bolivia y en Argentina, donde tenemos la comunidad más grande de militantes trotskistas. Si corremos la lupa a Asia, se estaba gestando la Revolución China, que llevó a Mao Zedong al poder. Si bien su manera de gobernar y de llegar al poder respondieron a una lógica leninista-estalinista, rápidamente el líder comunista se dio cuenta que se debía reestructurar el marxismo a las condiciones de China. Así nace el maoísmo. El maoísmo reemplaza al obrero industrial por el campesino como sujeto revolucionario. Su estrategia era una guerra popular prolongada, lenta desde el campo hasta tomar el Estado. Si bien no se llegó así al poder en China, esta metodología fue implementada por Vietnam, Cuba, entre otros. El maoísmo enfatizó el aspecto cultural ya identificado en el estalinismo. De este modo, se lanza la revolución cultural, purgando a burócratas y capitalistas dentro del Estado comunista. Esta serie de purgas fue llevada a cabo por jóvenes denominados guardias rojas. Este es otro aspecto del maoísmo, la apuesta a crear jóvenes universitarios de vanguardia. En el plano económico encontramos momentos críticos como el Gran Salto Adelante, un plan económico que abarcó del año 58 al 62. Buscó acelerar el paso del feudalismo al comunismo mediante la colectivización extrema del agro y la industrialización rural. El plan apostaba a que millones de comunas populares producirían simultáneamente alimentos y acero, eliminando las diferencias entre el campo y la ciudad. En este sentido, muchas familias rurales, temiendo a no llegar a los resultados, falsificaron datos o realizaban una extracción forzosa de alimentos para abastecer a las ciudades. Sumado a esto, se lanza una ley que prohibía migrar en busca de alimentos. El resultado, entre 15 y 45 millones de personas murieron de hambruna. Así, desde el punto de vista económico, el maoísmo defendió una vía de desarrollo autárquico y voluntarista, basado en la movilización ideológica más que en criterios técnicos o incentivos materiales. La economía se estructuró alrededor de unidades colectivas sin propiedad privada ni mercado, con énfasis en la autosuficiencia local. Hasta ahora recorrimos las grandes revoluciones del siglo XX, todas formas de entender el marxismo con el poder en el centro, con el Estado como escenario principal de disputa. Mientras que en Oriente las revoluciones con pólvora y violencia eran exitosas, en Europa los comunistas no podían salir de la mala racha. En las cárceles del fascismo italiano, un pensador comunista empezó a preguntarse por qué en Europa occidental, a pesar de las crisis económicas y el crecimiento obrero, las revoluciones nunca llegaban. Así, con Antonio Gramsci, nace el gramscismo. Este autor se distancia del marxismo clásico al colocar el énfasis en la dimensión cultural, ideológica y superestructural del poder. Su propuesta profundiza el análisis de cómo las clases dominantes mantienen su autoridad más allá de sí. A esta concepción la denomina hegemonía. Este es el ejercicio del poder que no se basa únicamente en la coerción, sino en el consentimiento activo de los sectores subalternos. Este consentimiento se construye mediante instituciones como la escuela, los medios de comunicación, la iglesia o el sistema judicial, que configuran el sentido común y naturalizan el orden social vigente. Por esta razón, el gramscismo plantea que la toma de poder no puede reducirse a una insurrección violenta o a una conquista del aparato estatal, sino que requiere una lucha prolongada por la dirección cultural, moral de la sociedad. En esta línea propone la idea de la guerra de posiciones, en contraposición a la guerra de maniobra leninista, una estrategia de acumulación de poder
poder en el terreno cultural, social y civil. Allí que para Gramsci el sujeto revolucionario no es tanto el campesino ni el obrero industrial, sino que es la sociedad civil. Un campo de batalla más allá de lo privado, donde se forjan las ideas, la cultura y las relaciones sociales que permiten a un grupo dominar o resistir a otro grupo. Aquí los intelectuales juegan un papel clave en la sociedad civil. Son ellos los que elevan la conciencia política de los oprimidos. Aunque Gramsci no detalla un proceso económico diferente al marxismo clásico, su pensamiento implica una transición socialista acompañada por una transformación cultural profunda en la que el nuevo bloque histórico conquista el sentido común antes de conquistar el Estado. Aunque en la actualidad la influencia quedó casi atrapada en los partidos europeos, la idea de batalla cultural es utilizada en todo el mundo, tanto por gobiernos de izquierda como de derecha. Hasta aquí vimos experiencias y metodologías en Europa y Asia. Pero ¿qué pasaba en América Latina? La Revolución Cubana, inspirada en el proceso vietnamita, introduce la noción de foco revolucionario, o mejor conocido como guevarismo. A diferencia del maoísmo, que planteaba una guerra prolongada desde el campo con apoyo campesino, el guevarismo sostiene que un pequeño grupo de militantes decididos puede encender la chispa revolucionaria, incluso sin un apoyo inicial masivo. Con una fuerte carga moral, el guevarismo introduce la idea de antiimperialismo. El guevarismo apuesta a formar al hombre nuevo mediante el ejemplo, el sacrificio y la acción directa. Hasta este punto del video hemos hecho un recorrido por las principales corrientes marxistas del mundo. Si bien no son todas, son las más importantes teniendo en cuenta la cantidad de movimientos sociales y partidos que inspiran a lo largo y ancho del mundo. Como conclusión, nos gustaría destacar dos puntos esenciales del video que pueden servir a modo de resumen de todo lo que vimos. El primer punto sería que si bien todas las corrientes que vimos difieren en los métodos o los medios para llegar al poder, o en cómo ejercerlo al momento de ocupar el poder del Estado, todas ellas son corrientes de pensamiento marxistas. Esto quiere decir que todas buscan la abolición del capitalismo y buscan la socialización de los medios de producción. El segundo punto clave es que todas las corrientes marxistas que analizamos tuvieron su correspondiente experiencia en el mundo real, todas salvo el marxismo clásico y bueno, el trotskismo. Pero ya todos sabemos que tampoco quieren ganar, así que no cuentan. Volviendo al marxismo clásico, podríamos decir que el árbol que dio origen al fruto del marxismo nunca tuvo su representación en la realidad tal y como Marx la expresó en sus obras. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta esta parte. Este video es la primera parte de una saga de 2 videos en la cual en el segundo video vamos a tratar al fenómeno de la izquierda en Argentina, en qué sucesos históricos participó y cuáles fueron los más importantes. Nos vemos cuando la revolución no ocurra.